Ok, muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar con esta semana, que es la semana 3 de nuestro módulo. Le doy la más cordial bienvenida al módulo 23, donde estamos iniciando con las tecnologías emergentes en la administración y la gestión. Bueno, antes que nada vamos a tomar unos puntos que se estuvieron validando en las semanas anteriores con respecto a las actividades realizadas. En las fases anteriores que se refería a lo que era la parte de la elaboración de un cuadro donde tenían que poner sus actividades, los recursos, ya sea financieros, materiales, tecnológicos y humanos, les reitero la parte donde se les hace una retroalimentación y en esta retroalimentación se les da ciertas indicaciones para que puedan realizar esas correcciones que nos va a beneficiar en estas semanas que son contiguas y que, como bien veníamos mencionando desde la semana uno, todas las fases que estamos realizando hasta la fase 3 van a ser empleadas para su desarrollo del proyecto. Adicional de esto, es importante que en la tabla que ustedes emplearon de la fase 3 de las actividades, tareas, recursos, hay ciertos rubros en los que hay que poner énfasis en la parte de tratar de corregir para que podamos realizar nuestro diagrama de Gantt, que es lo que vamos a estar viendo en esta fase y este preciso módulo que estamos llevando a cabo el día de hoy, este espacio abierto para el aprendizaje. Por ejemplo, durante las actividades que estuvimos realizando en la fase anterior, presentaban o se presentaba ciertos recursos que se le dio la parte de la importancia de que todos los recursos que manejamos, ya sea desde el financiero hasta los humanos, son importantes para la realización de un proyecto. Es importante visualizar como que ustedes realmente van a vender ese proyecto. Si, por ejemplo, yo visiono que voy a presentar este proyecto a algún inversionista o a algún sector gubernamental, verificar que, que todo lo que estamos estableciendo sea acorde. Por ejemplo, si yo entro en mis recursos materiales coloco que necesito una computadora, que necesito un celular, que necesito papelería, todo lo que estemos plasmando tiene que concordar con el recurso financiero. ¿Por qué? Porque este recurso financiero es como nuestra caja chica que vamos a tener para poder solventar nuestros gastos, ya sea de los materiales, ya sea de los tecnológicos, ya sea de los humanos. Si todo eso tenemos que prever para que podamos decir que nuestro proyecto sea factible. Si, por ejemplo, nosotros presentamos un proyecto a una persona que esté interesada o lo llevamos al sector gobierno y se lo plasmamos, le decimos, mira, este es mi proyecto, estamos hablando sobre la escasez de agua, a ver, preséntamelo, ¿ok? Se lo dan y cuando pasen a la tabla donde digan, oye, a ver, muéstrame cuál es tu capital humano, o sea, cuántas personas vas a requerir, o sea, qué capital es el que vas a requerir, qué perfiles, y vean que no está acorde. Por ejemplo, el utilizar yo mismo, el utilizar palabras que no están dentro de una descripción, esto hace que se minimice la posibilidad del éxito de un proyecto. De igual forma, si yo, persona, estoy interesado en apoyarlos y verifico que sus recursos financieros no son acordes, voy a decir, oye, ¿realmente consideras tú que con esto que me estás presentando vas a lograr tu objetivo o tus metas que tienes planteadas? Literalmente no, ¿sí? Por eso es preciso corregir esas partes para que podamos ayudar a que la siguiente fase sea acorde, porque como les vuelvo a mencionar, este, este, este diagrama que vamos a estar realizando viene enfocado con lo que ustedes realizaron de sus actividades. Aquí vamos a destinar ya los tiempos de realización de cada una de esas actividades. Entonces, si por ejemplo, supongamos que en su primera actividad que ustedes propusieron, ¿no? Es realizar una junta vecinal y vamos a tomarle 2, 3 días. Durante esos 2, 3 días tenemos que prever todos los recursos materiales que vamos a ocupar. Hasta, por ejemplo, el hecho de que si tenemos algún pequeño break, si tenemos algún pequeño detalle para darle a lo que son las personas que van a estar escuchando nuestra información o algún folleto, algún flyer, todo eso tenía que haber estado contemplado dentro del recurso financiero y los recursos materiales. Vamos a darle continuidad a lo que es esta fase.
Vamos a comenzar con lo que es un diagrama de Gantt. Dice, un diagrama de Gantt es una herramienta útil para planificar proyectos. Al proporcionar una vista general de las tareas programadas, todas las partes implicadas sabrán qué tareas tienen que completarse y en qué fecha. Un diagrama de Gantt te muestra la fecha de inicio y finalización de un proyecto. ¿Qué tareas hay dentro del proyecto? ¿Quiénes están trabajando en cada tarea? Esta parte también la verificamos durante la fase 4, que era división del trabajo, que de igual forma se hizo una alusión de la importancia precisamente de la descripción de perfiles y descripción de puestos. Sabemos, por ejemplo, que una descripción de puestos es como la situación cuando uno quiere encontrar un trabajo, de repente entramos a una aplicación de trabajo, ¿no? CompuTrabajo, y vemos algún puesto que dice ejecutivo de atención. Y de repente dentro de ese, ya verificamos que el puesto es ejecutivo de atención. Ahora, ese es la descripción del puesto. Ahora, ¿qué es lo que realmente requieren para cubrir esas necesidades de ese puesto? Si ustedes, por ejemplo, verifican, van a ver la parte donde dice una persona, edad de 18 a 40 años. Estudios, licenciatura en administración de empresas. Experiencia, 6 meses en ventas. Tareas a realizar, no, pues va a realizar chequeos, va a realizar cuestiones administrativas, atención directa a clientes, prospección de ventas, cierre de negocios. ¿Y qué aptitudes necesitan? O sea, realmente, ¿qué es lo que ustedes quieren de esa persona? Una persona proactiva, una persona con energía, una persona con tolerancia a la frustración. O sea, todas esas características son las que ustedes debieron haber previsto para saber qué es lo que requieren de este puesto. Entonces, ¿quién realmente va a estar apoyándolos durante el desarrollo de su proyecto? Esa era la fase para realizarla. ¿Y en qué actividades te iba a apoyar? Por ejemplo, mucha parte de lo que estuvimos verificando eran las actividades previas, actividades de desarrollo y actividades de concreción. ¿Eso qué quería decir? Si, por ejemplo, yo tenía contemplado que mi proyecto era concientización de la escasez del agua, por ejemplo, un biólogo. Este biólogo solo me iba a estar apoyando en mis fases de actividades previas, ¿no? Porque a lo mejor era la persona idónea para dar las pláticas a los vecinos, a la comunidad, de decirles cuál era la importancia de a lo mejor el desperdicio del agua, en qué afectaba a nuestra ciudad o a nuestra población y qué beneficios podría haber con el hecho de a lo mejor concientizar y hacer uso de lo adecuado de agua, ¿no? Entonces, todas esas actividades son las que ustedes iban a realizar. Por ejemplo, iba a planificarse actividades previas o a lo mejor también iba a participar en las tres fases previas de desarrollo y de concreción. Hola, buenas noches, Leo. Entonces, las fechas programadas de inicio y finalización de las tareas. Esto es lo que vamos a estar realizando en este diagrama, ¿no? Aquí vamos a establecer la parte donde realmente vamos a decir, no, pues las juntas las vamos a iniciar la primera semana y vamos a hacer 3 juntas cada fin de mes, ¿no? Entonces ustedes van a programar en su diagrama fecha de inicio, fecha final, conforme a cada tarea que ustedes programaron. Una estimación de cuánto llevará cada tarea, que es lo que les comentaba, el tiempo que ustedes van a estimar. Ustedes tienen al final que realizar el tiempo estimado que les va a durar realizar o completar las metas que ustedes se plantearon desde la semana 1. Ahora, los componentes de un diagrama de Gantt. Dice, normalmente un diagrama de Gantt contiene los siguientes elementos, lo que son las fechas de inicio y finalización. Esto es importantísimo. Toda actividad que se realice, toda actividad plasmada, tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de término. Dice, permiten que los gestores de proyecto tengan una visión de cuándo empezará y terminará la totalidad del proyecto. Tareas, dice. Los proyectos consisten en una serie de subtareas. Con un diagrama de Gantt podrás hacer un seguimiento de estas subtareas para que ninguna sufra retrasos o se quede olvidada. Buenas noches, Constanza. Esta parte de las tareas, igual, por ejemplo, ustedes tuvieron unas tareas y si ustedes pudieron ver el recuadro que realizaron de la fase anterior, en la fase 3 decía tareas, junta vecinal, por ejemplo, será mi punto número 1. Mi punto 1.1 de esa tarea, a lo mejor seguía una subtarea, que era lograr que
cierta población se adentrara en mi proyecto. Entonces, ¿qué quería decir? Que una tarea depende de otra. O sea, que yo tengo que primero realizar mi junta para poder seguir con mi punto 1.1. Y si, por ejemplo, no se daba, esa es la parte donde podemos, porque los diagramas de Gantt son flexibles, podemos aplazar tiempo. Por eso se les dice que a lo mejor puedan tener un margen de una semana de error. Los plazos de tiempo previstos. El diagrama muestra cuándo debe llevarse a cabo cada tarea. Te ayudará a garantizar que cada subtarea se completará según el programa y de que todo el proyecto se terminará a tiempo. Tareas independientes. Algunas tareas se pueden llevar a cabo en cualquier momento, mientras que otras se deben completar antes o después de que empiece o termine la tarea, como les comentaba. Esas tareas que dependen de otras se puede iniciar en un diagrama de Gantt. Progreso. El diagrama te muestra exactamente cómo se está desarrollando tu proyecto, ya que te ofrece una representación de las tareas que ya se han completado. Al indicar la fecha actual, obtendrás una vista general de cuánto queda por hacer y verás si todo procede como estaba planeado para completar el proyecto a tiempo. Como bien les comentaba, hacíamos la parte de la semana pasada, ya les decía que anteriormente los diagramas de Gantt o cronogramas de trabajo se realizaban en papel. Esto complicaba mucho a las personas o a los programadores o a las personas que estaban visualizando un proyecto de poder presentarlo, porque a veces había demasiadas tareas que realizar y no daba en tan solo una hoja. Entonces teníamos que hacer varias hojas para poder presentarlo. Actualmente, las tecnologías emergentes y una de las que ustedes pueden emplear y a mi consideración es muy sencilla para que no se revuelvan con la parte de sus actividades, está Tom's Planner. En lo que es el foro de novedades, ahí les dejé de hecho unos links que ustedes pueden ver, unos tutoriales de cómo realizar paso a paso un diagrama de Gantt con Tom's Planner. Adicional, les dejé algunos documentos para que ustedes puedan leer de la importancia de realizarlo, de la importancia de cada rubro que debe llevar para que se pueda generar con éxito. Vamos a ver nuestras ventajas. Lo primero que tenemos con un diagrama de Gantt es que nos va a dar claridad. Esta claridad nos va a dar la parte de saber desde qué momento voy a iniciar, en qué mes, en qué día, en qué fecha exacta voy a comenzar y en qué fecha exacta debo de terminar. Sin embargo, como hemos estado viendo, hay factores que pueden afectarnos. Esos factores pueden hacer que el progreso pueda tener un stop y yo diga, ¿sabes qué? En esta actividad no la pude completar en esta vez, entonces tengo que modificar mis fechas, ¿no? A diferencia que podría ser que esa actividad no tenga una subtarea, entonces no dependa de otras cosas, entonces podemos darle una pausa y ampliarla. Como por ejemplo, podemos decir que tengo una tarea que sea adquirir algún bien material o algún permiso, ¿sí? De algo que no afecta a mi proyecto en general. Entonces yo digo, bueno, le voy a dar un poco más de tiempo, pero voy a continuar haciendo mis tareas. Otra de las ventajas de un diagrama de Gantt es una vista general simplificada. Esto con el fin de que podemos ver muy estructurado todas las actividades y qué personas van a participar en cada una de ellas, qué perfiles, ¿sí? Qué recurso humano es el que está apoyándonos en esa actividad. Por ejemplo, como les comentaba, si mi primera fase mi primera actividad va a ser una reunión con la sociedad vecinal, a lo mejor yo no la voy a dar, a lo mejor solo yo me voy a presentar, o a lo mejor yo, líder de proyecto, soy el que realmente tengo que iniciarla, porque yo voy a decir, muy buenas noches, vecinos. Mi nombre es Carlos Manuel Sosa Sánchez y hoy vengo a presentarles mi proyecto que se denomina PUM. Entonces, le doy el título del proyecto. Eso le va a dar una visión amplia a mi público objetivo de qué es lo que voy a realizar. Cuando ustedes empiezan a hacer esa conversación, pero de una manera segura, le dan esa seguridad también a lo que es el público objetivo. Adicional de eso, ustedes le empiezan a hablar todo y en ese momento pueden hacer que intervenga uno de sus recursos humanos. Supongamos, vamos a hablar, que yo tenga un administrador o un psicólogo, un terapeuta, lo que sea, ¿no? Yo le digo, a ver, le voy a ceder la palabra a un especialista para que les hable de un tema en general, ¿no? Y les empieza a hablar sobre el tema. Al final de todo, cuando se despidan, ¿no? De su presentación, les dan una frase detonadora. ¿Esto qué generará? Generará en el público objetivo una manera de decir, voy a querer participar con ellos. Entonces, eso es un ejemplo. Buenas noches, Ricardo.
El tercer punto es los datos sobre el rendimiento. Esta es la parte de decir precisamente si estamos llevando a cabo las tareas como deben de ser. Y esta parte es la que nosotros tenemos que tener muy clara de poder, ya sea semanal, mensual, quincenal, como ustedes lo prevean, de poder hablar con su equipo de trabajo y decirles, miren, les voy a presentar cómo va el avance del avance del cronograma de trabajo y estamos bien en estos puntos, tal, pero ¿saben qué? En este punto estamos atrasados, necesitamos reincorporar, necesitamos mejorar esto, hay que aplicar nuevas estrategias para poder seguir adelante. Aparte, les da una mejor gestión del tiempo, ¿sí? Aquí ustedes pueden decir quitar, poner, porque a lo mejor una tarea que a la que ustedes les tenían destinado, por ejemplo, una semana, esa tarea la cumplieron en 3 días, entonces ese tiempo lo pueden modificar. Por eso viene la parte de la flexibilidad, porque ustedes pueden mover sus tiempos. Ahora, vamos a ver lo que son las desventajas. Una de las desventajas es la complejidad. Los proyectos que consisten en un gran número de tareas y recursos pueden resultar en diagramas de Gantt muy complejos, especialmente si estás trabajando en un proyecto grande o tienes un equipo muy grande. Representar docenas o incluso cientos de tareas en un diagrama de Gantt puede causar confusión o ser difíciles de leer. Esto estamos hablando en la complejidad con respecto a cuando se realizaban las tareas en hojas de papel. Como bien les mencionaba, actualmente lo podemos ver con programas. O sea, en Excel lo podemos ver con Tom's Planner, lo podemos ver con Gantt Project, o sea, con muchos programas que ya tenemos a la mano. Por lo tanto, es fundamental valorar las diferentes tareas y subtareas antes de hacer el diagrama y asignar a alguien para que haga un seguimiento de los detalles. Porque al final de todo, esta parte es la que hemos tratado de hacer más flexible. De que, por ejemplo, ustedes como líderes de proyecto no tienen que estar casi al pie del cañón de lo que están realizando, sino que eso se llama delegación de responsabilidad. Si yo, por ejemplo, líder, le voy a delegar la responsabilidad a mi administrador, es para que a lo mejor él ese, sea el encargado de llevar esas fases y me diga a mí, ¿sabe qué, licenciado? ¿Sabe qué, señorita? ¿Sabe qué? Estamos viendo esto, hay unos errores en esto y estamos pausados porque a lo mejor no nos dieron este permiso para poder solventar la siguiente fase. Entonces, tenemos que establecer estrategias. Otra desventaja es la linealidad cronológica. Para que un diagrama de Gantt sea eficaz, debes planear tu proyecto de forma lineal desde el principio hasta el final, por lo que debes conocer de antemano el resultado y los pasos que llevan a dicho resultado antes de comenzar. Esto puede sonar bastante evidente a la hora de construir una casa, por ejemplo, pero resulta mucho más complicado cuando se trata de desarrolladores web dedicados a un proyecto donde el cliente no ha especificado el resultado final. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un pensamiento de construir una casa, ya sabemos qué materiales tenemos que comprar o por dónde debemos comenzar. De la misma manera tenemos que hacer con el diagrama o nuestro proyecto. Nosotros ya sabemos por dónde vamos a comenzar, cuál va a ser nuestra actividad, nuestra primera actividad y nuestra última actividad. Precisamente eso fue el trabajo que realizamos en la fase 3, ¿sí? En las actividades de previas, desarrollo y concreción. El trabajo arduo. Como comentábamos antes, los proyectos cambian. Si vas a usar un diagrama de Gantt, tienes que adaptarlo conforme a dichos cambios. El gestor de proyectos responsable tiene que actualizar el diagrama con frecuencia, aunque esa tarea se puede simplificar con la ayuda de un programa de gestión de proyectos. ¿Sí? Aquí vamos a ver un ejemplo con el Excel para que puedan visualizarlo. Pero antes de eso, me gustaría saber si tienen alguna duda con respecto al inicio del diagrama de Gantt, porque pues es esta fase es muy importante para sus calificaciones, porque ya después viene la semana 4, que es donde vamos a desarrollar nuestro diseño web. Como bien les he comentado, desde la semana 1 hasta la semana 3, todas las actividades que hemos estado realizando van de la mano. Precisamente las retroalimentaciones que se le han planteado a cada uno de sus trabajos es con el fin de poder mejorarlos, de que al final de todo, cuando ustedes presenten su página web, ya todo lo que haya sido marcado como error dentro de sus trabajos se pueda mejorar. ¿Sí? Por ejemplo, como les comentaba, parte de lo que era la fase 4 igual de la actividad anterior, que era división del trabajo, algunos ponían alguna descripción de puestos
algunos no los ponían, pero parte es importante saber cuál es la diferencia entre una descripción y cuál es un perfil. Retomando un ejemplo, por ejemplo, yo dentro de mi proyecto quiero contratar a un administrador. Ya de antemano el título administrador me está dando mi descripción de puesto. Ahora, de ese título de administrador, realmente qué perfil, o sea, cómo lo visualizo yo, qué es lo que necesito de esa persona. A lo mejor necesito que sea una persona con experiencia, entonces voy a dar una amplitud de edad. Voy a poner desde 22 a 50 años. Ahora, ¿qué es lo que más, qué es lo que quiero aparte de eso? Quiero que tenga experiencia. ¿De cuánto? O quiero una persona sin experiencia y aquí nosotros lo capacitamos. Entonces, a lo mejor yo digo, no, pues 6 meses de experiencia. Ahora, ¿qué aptitudes son las que necesito de él? ¿Qué es lo que realmente voy a requerir de esa persona, de ese administrador? Voy a requerir que tenga conocimientos en Excel, voy a requerir que tenga conocimientos en litigios, de documentación, voy a requerir que tenga conocimiento en investigación de mercados, en nóminas, que me apoye, por ejemplo, a pagar a los honorarios a las personas que voy a tener a mi cargo, que me ayude a solventar los gastos. O sea, todas esas aptitudes son las que voy a requerir, ¿no? Entonces, esa es la descripción de puestos. Ahora vamos a ver este pequeño ejemplo de diagrama con Excel para que puedan visualizarlo, cómo se realiza un diagrama de Gantt. Vamos a minimizar. Ok. Vamos a ver. ¿Me podrían decir si pueden visualizar la hoja de Excel? Por favor. Sí la puedo visualizar. Gracias, muy amable. Ok, miren, este es un pequeño ejemplo y uno de los más fáciles para realizar con Excel. Sin embargo, tenemos diferentes métodos para realizarlo. Este es un ejemplo básico. Sin embargo, en la hoja 2 que tengo aquí, ustedes pueden visualizar cómo realmente se presenta un diagrama de Gantt cuando uno va a establecer un proyecto. Si, por ejemplo, yo quiero decir que aquí tengo mis tareas de mi fase, todas mis fases que estoy implementando, fase 1 a mi fase 3, y estos son mis responsables que voy a ocupar dentro de mi proyecto, aquí automáticamente me va a aparecer mi progreso. Aquí yo voy a saber si cuánto es lo que llevo de cada una de las actividades. Si aquí yo, por ejemplo, quiero reducirle y le digo acá, por ejemplo, tengo un 30% de esta fase completada, ustedes van a visualizar, la barra se va a mover, ¿sí? Mi barra verde creció, pero la barra anaranjada se hizo más pequeña. Eso quiere decir que aún no he cumplido. Pero si, por ejemplo, yo ya cumplí con esa fase, yo le pongo el 100%, ya la terminé. Cuando yo se la presente a mi equipo de trabajo, le voy a decir, miren, ya cumplimos. Pero mi segunda actividad, que tengo como responsable a tal persona, solo me ha cumplido el 15%. ¿Sí? Entonces, miren, automáticamente, como es una subtarea de la tarea 1.1, esa tarea queda casi completa porque me está fallando. O sea, estamos estancados aquí. Entonces, no voy a poder pasar. Ahora, para realizar un diagrama de Gantt de este tipo, se requieren de puras fórmulas, que son las que aquí pueden visualizar. Estas se les voy a compartir para que ustedes puedan jugar con ella. Literalmente, sin embargo, no es necesario que esta me planteen, como les comento. Ustedes pueden utilizar los programas que más se les faciliten. Ya desde mi punto de vista y muy objetivo, lo que es Tom's Planner es muy fácil. Ahorita vamos a entrar, de hecho, a Tom's Planner desde el internet para que puedan visualizarlo. Y esas son todas las fórmulas que se requieren para poder hacer una tabla. Aquí nosotros hacemos una presentación para poder hacerlo directamente con algún inversionista, con alguna persona que esté interesada en los proyectos. Entonces aquí nosotros lo que hacemos es presentar la información. 32. Ahora, algo sencillo de cómo ustedes también pueden hacerlo desde Excel. Ustedes crean su tabla de datos. Aquí hacen su vaciado de sus actividades, desde su actividad 1 hasta su actividad J, por ejemplo, mi actividad final. Ustedes aquí establecen sus fechas de inicio. ¿Sí? Yo, por ejemplo, ahí es una fecha nada más así para que ustedes puedan visualizar, 15 de junio y fecha de término 10 de julio. O sea, tengo una fecha de inicio casi de margen como de un mes más o menos, tirándole un mes. Sin embargo, pues aquí ustedes pueden decir, no, pues va a ser 3 meses, 4 meses, un año, una semana, pero comúnmente se maneja en meses y años.
Entonces, aquí, por ejemplo, vemos la fecha de inicio. Ahora, para realizarlo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya una vez que tenemos el vaciado de la fecha de inicio y la fecha de fin de cada una de las actividades y la duración en días, aquí, por ejemplo, 9 días, 3 días, aquí es dependiendo de los días que ustedes tengan aplicando. Tocamos una celda cualquiera, nos vamos a ir a la parte donde dice Excel insertar, vamos a buscar lo que dice gráficos, que aparece aquí en la parte de arriba, nos vamos a gráfico de columnas, dice insertar gráfico de columnas o de barras. Aquí les aparece todas estas, ¿no? Columnas en 2D, columnas en 3D, barras en 2D y barras en 3D. Vamos a ocupar la que dice barras en 2D. ¿Sí? Entonces le damos un clic, ya la movemos, donde ustedes quieran ponerla, la pueden ampliar para que puedan trabajar más cómodo con ella. Aquí ya les aparece algo en blanco. Aquí decimos, ¿qué vamos a hacer aquí? Le damos doble clic, nos va a aparecer esta parte de aquí, dice seleccionar datos. Nos aparece este recuadro donde nos va a especificar qué datos vamos a ocupar de nuestra tabla. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Le vamos a dar agregar. Va a aparecer esto. Entonces, aquí le damos donde dice valor de la serie y tomamos lo que son todas las fechas de inicio. Las seleccionamos y nos va a aparecer igual a hoja y le damos un enter. Hasta aquí podemos ver que solamente tiene la semejanza de una gráfica de barras. Aún no cuenta con las características de un diagrama de Gantt. Aquí estoy presentando algo que es una gráfica de barras. Así visualmente está mal hecho. Si yo presento eso, está mal hecho, porque es una gráfica de barras. Hay una diferencia entre gráfica de barras y un diagrama de Gantt. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a modificar. Entonces, le voy a dar agregar otra vez mis valores de la serie y voy a ocupar ahora lo que son mi duración en días. ¿Sí? Selecciono mi duración en días y les doy un enter. Aún así, le voy a dar a aceptar, sigue estando presentándose de una forma como gráfico de barras. Sí, Alejandro, de hecho, de acuerdo a tu pregunta, si el diagrama de Gantt se enfoca principalmente en el tiempo, las actividades que vas a dedicarle el tiempo y las personas que van a estar ayudándote en ese tiempo. O sea, yo establezco el día de hoy que mm, la segunda actividad, por ejemplo, es conseguir permisos en gobierno. Entonces, ¿cuánto calculas de tiempo que te va a tomar para poder solicitar esas licitaciones de permisos? 15 días, más o menos, porque sabemos que todos los trámites gubernamentales tardan un poquito. Pues yo voy a decir, voy a establecer 15 días de fecha de inicio y fecha de término. ¿Quién me va a apoyar en esa actividad? O sea, ¿qué persona? No sé, a lo mejor soy yo mismo el que lo voy a hacer o se lo voy a delegar a alguien más, a alguien del equipo que yo seleccioné como mi recurso humano. Entonces, a lo mejor se lo quiero delegar al administrador. Yo le digo, a ver, administrador, ven para acá, necesito que me ayudes a hacer esta licitación porque tú tienes conocimiento en eso. Yo le doy lo que es la requisición, le digo, ¿sabes qué? Esos son los requisitos, elabórame el oficio, llévalo y eso va a ser tu tarea. Esa tarea, como yo se la estoy delegando a él, esa le voy a poner responsable Juan Pérez. Entonces, Juan Pérez ya sabe que tiene que hacer eso. Entonces, dentro de mi tabla le voy a poner Juan Pérez está haciendo esta actividad. Y si él, por ejemplo, en el tiempo estimado lo cumple, automáticamente mi tarea ya está finalizada. Entonces, doy por terminada esa tarea y continúo con las siguientes. Bueno, como les comentaba, esta parte de aquí nos va a indicar, o si nos sigue indicando, una gráfica de barras. Aún así, sigue estando mal. Pero si ustedes pueden ver, tenemos el eje de las X y el eje de las Y. Aquí, por ejemplo, donde está el eje de las Y, vamos a modificar en la serie 2, porque esa es la que me interesa, la serie 2. Le vamos a dar editar. Y en esa serie 2 dice rango de rótulos del eje. Bueno, miren, se acaba de terminar lo que es la primera parte de la sesión. Voy a cerrar esta ventana y podemos volver a conectarnos, por favor, para que les siga comentando sobre cómo realizarlo.